Dios Padre, damos gracias en esta tarde una vez más, porque nos ha concedido estar aquí, nos ha permitido venir una vez más a su casa para adorarle, para exaltarle. Nuestras vidas lejos de ti, antes de que hicieras esa obra en nuestro corazón, eran vidas completamente vacías, sin sentido. Vivimos para nuestros deseos, para nuestros placeres, creyendo que de esa manera íbamos a conseguir todo lo que deseábamos. Pero nos dimos cuenta que nunca fue suficiente hasta el día que llegó una palabra a nuestro corazón. Hoy nuestros días son completamente diferentes, aunque a veces no tenemos muchas cosas que quisiéramos. Entendemos que eso ya no es lo más importante, sino poder estar en paz, en comunión contigo. Oramos que en esta hora tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento de tu palabra, para que esa semilla caiga en tierra fértil y pueda producir fruto al 30, 60 o al 100 por uno, Señor, conforme a las capacidades que tú nos hayas dado, conforme a la etapa en que cada uno de nosotros nos encontramos, pues, Señor, conforme al área que tú estés trabajando y obrando en nuestras vidas, y también, Señor, conforme al llamado que tú hayas puesto en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos para poder ser más efectivos en la obra del ministerio, para ser capacitados, santificados, edificados en tu palabra, Señor, para cumplir con esta gran comisión de poder llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Entonces, ya el tema número 20, la iglesia, de la serie La iglesia que sabe adorar. Y bueno, el tema de hoy es la adoración que sabe esperar. ¿Cuántos sabemos esperar? ¿Sí? No, hermano, yo tengo esperando una cita de IMSS como 2 años. Dice. Bueno, es cierto que a veces no es tan fácil, ¿no? Es una de las cosas que nos cuesta, y más actualmente. Todo lo que nos rodea muchas veces en temas de comida, a veces es instantáneo. ¿Sí? ¿Cuánto tarda la marucha? 3 minutos, ¿no? En hacerse. A veces ya venden las pizzas, nada más 1 minuto en el microondas, 2, 3, y ya sale la pizza, ¿no? Esas chiquitas que parecen tazos, ¿no? Pero pues salen ahí bien rápido. Vivimos en un mundo en el que constantemente hay ciertos cambios, y muchas de las cosas que se toman como avances es cuando algo está al instante. Las cosas que son instantáneas. Y hoy en día, la mayoría de las personas no saben esperar. No quieren el proceso, solamente quieren los resultados. No quieren padecer, quieren la solución ya. Y esto nos afecta mucho, hermanos. Y a veces nosotros como seguidores, como discípulos del Señor, como estudiantes de Cristo, ¿cuántos estudiantes de Cristo hay aquí? ¿Cuántos discípulos? ¿Sí? ¿Todos? A veces como cristianos queremos que Dios nos dé las cosas ya, ¿no? Al chasquido de los dedos. No queremos esperar. Queremos evitarnos, como decía Jaime del Cartero, ¿se acuerdan cómo decía? Queremos evitarnos la fatiga, ¿no? No queremos esperar. Pero a veces, aunque no nos guste, hermanos, Dios en ese esperar es donde Él mejor trabaja nuestras áreas. ¿Ven? Entonces vamos a aprender un poquito aquí de la palabra de Dios acerca de la adoración que sabe esperar, ¿ok? Vamos a ver como primer aspecto, adorando en la espera. Esta serie se llama La iglesia que sabe adorar, y tenemos que aprender a adorar a Dios en varias áreas, en muchos aspectos, ¿no? Y en una de estas es en la espera. Voy a volver a leer el versículo que leímos, que es el versículo base. Salmos 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia en la espera. Fíjense, hermanos, la palabra pacientemente en hebreo es la palabra kabah, ¿sí? Que implica más que simplemente esperar, ¿verdad? Con paciencia. Aunque sí tiene eso, es más que solo eso. Tiene la idea de esperar con esperanza, ¿ok? Como una cuerda tensada que se espera soltarse. Esta espera no es pasiva, es una esperanza activa con un acto de confianza total en Dios.
Esto nos enseña que cuando esperamos en Dios, lo hacemos con la certeza de que Él actuará a su debido tiempo. ¿Cuántos sabemos esto? Siempre lo decimos. Podemos confiar que aunque las cosas no suceden en el momento que queremos y a veces como quisiéramos, no quiere decir que Dios esté inactivo. Que a veces el no mirar una respuesta o lo que a veces consideramos lo que debería ser una respuesta de parte de Dios, pensamos que ya Dios no está haciendo nada. No, que no miremos las cosas en el momento no significa que Dios esté inactivo. Dios no está inactivo. En los momentos de incertidumbre o frustración, la paciencia, hermanos, se convierte en un acto de fe. Mientras esperamos, o se lo digo de esta manera, mientras espera por respuestas para una sanidad, para una dirección, recordemos que Dios está obrando tras escena. Aunque no lo podamos ver, debemos confiar que Dios está haciendo algo. Por ejemplo, vamos a imaginar esto para entender un poquito más lo que quiere decir esperar en este contexto. Imaginemos que está esperando una respuesta de algo importante, por ejemplo, sobre un trabajo o una decisión médica, ¿no? Cada día parece eterno, ¿sí o no? Como que, ay, en especie de stand-by, ¿no? Por este limbo, ¿no? Parece que no se va a acabar. Donde no vemos como que un avance, ¿no? Bueno, sin embargo, mientras esperamos, nos debemos mantener confiando en que lo que estamos esperando va a llegar a su tiempo, siempre y cuando esa sea la voluntad de Dios. Nos tenemos que preparar para la respuesta de Dios. ¿Sabía que debemos aprender también a prepararnos para recibir la respuesta de Dios independientemente de cuál sea? Eso es algo que a veces no vemos o no tocamos. Gracias a Dios. Sí, claro que Dios tiene la mejor respuesta, pero tenemos que aprender a prepararnos para cuál va a ser la respuesta de Dios. Es decir, aceptar lo que Dios nos vaya a decir, lo que Dios vaya sabiendo, fíjense, por eso la confianza aquí cobra un poquito más de sentido en Dios, sabiendo que Dios tiene el control de nuestra vida y que nada está fuera de sus manos. Su vida, hermano, mi vida, no está fuera de las manos de Dios. Y viene al caso, viene al tema. Esta semana yo viajé por trabajo. Yo viajé a Sinaloa, al estado de Sinaloa. Arriba Los Dorados, dice el hermano. Y bueno, ya sabemos la situación, cómo está ahorita, ¿sí o no? Ahorita está feo ahí lo que está pasando en Culiacán. Fíjense, hermano, cuando yo hice escala en Guadalajara y de ahí iba a irme a Culiacán. Y ya van 2 veces que voy, es el preludio, ¿no? De que ya me voy a encontrar allá con alguien, ¿no? Con el papá. No, pero yo estaba esperando en Guadalajara el vuelo. Cuando regresé al aeropuerto, porque me fui al hotel y tuve que regresar, me falló la aplicación y ya no pude agarrar el vuelo. Fíjense, lo perdí. Yo tenía que haber estado a las 6 de la mañana, 7 de la mañana en Culiacán del lunes, aproximadamente. Yo tenía que estar ahí. Entonces, yo todo desesperado, ya lo perdí. Y luego cuando me pasó lo de la aplicación, no me pudieron ayudar. La gente de ahí, del aeropuerto, me dijo, no, te vamos a reservar un vuelo. ¿Cuál es el más temprano? A las 2 de la tarde. Pues ya bien tarde de llegar. Yo pues perdí un día. Pues me incomodó un poco porque dije, no, pues no hice nada. O sea, prácticamente estuve en el aeropuerto todo el día. Tuve que, pues, trabajar, pero desde la compu ahí. Pero no pude irme. Ya en la tarde, pues ya salió el vuelo en la tarde y llegué en la tarde a Culiacán y de ahí, pues ya lo fuimos a trabajar. Pero ese día, si yo hubiera llegado a esa hora, a la hora que todo estaba previsto, en la zona, le estaba comentando a un hermano, en la zona donde íbamos a empezar a trabajar, ahí fue donde empezó todo el asunto, esta situación de los enfrentamientos, todos los tiroteos, ahí en esa zona, hermano. Ahí empezó todo. Y hasta el compañero que andaba conmigo
me estaba ahí como que echando carrilla, no, me dice, no, yo no voy a cambiar de tu religión porque tu Dios sí te quiere, te cuidó, me dice. Y digo, pues gloria a Dios, ¿verdad? O sea, porque esta compañera sabe que estamos acá en la iglesia y todo, y yo me quedé, bueno, pues gracias, Señor. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? ¿Quién sabe cómo hubieran resultado las cosas de haber llegado a la hora que supuestamente yo debía estar ahí? Y bueno, gracias a Dios que, digo, pues pasó todo eso, pero damos gracias a Dios que no fue otra cosa, que no fue nada más grave. Entonces, hermanos, nuestras vidas no se le escapa a Dios nada, no está fuera de sus manos. Si enfrentamos una situación de espera, que Dios nos tenga ahí esperando, por ejemplo, si estamos buscando un empleo, un trabajo, pues esperamos que se mejore alguna relación, porque a lo mejor también puede pasar que tenemos problemas ahí con un familiar, con trabajo, los compañeros, o en el matrimonio. No estemos inactivos, hermanos. En lugar de frustrarnos, debemos recordar, o podemos recordar, que esperar con esta esperanza significa prepararse activamente para lo que vendrá. Si usted siente, o a veces sentimos que Dios está tardando en responder, en vez de desesperarnos, Dios ya no me contestó, no. Hay que orar, hay que seguir, Señor, pues lo que tú me digas, y que nuestra emoción, que nuestra carne no nos adelante, no nos quiera ganar ahí en la reacción. No, por algo Dios está tomando tiempo. En vez de esperar a que llegue lo que queremos, prestemos atención a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor para ver qué es lo que Dios quiere, entre otras cosas, ¿verdad? Que aprendamos, para prepararnos para lo que vendrá de forma activa, confiando en que Dios actuará en el momento debido. Es como cuando, fíjense, un agricultor siembra, ¿verdad?, en el campo toda la semilla, o usted, digo yo, podemos hacerlo ahí en el patio, ¿no? Sembramos la semilla, y aunque no estamos viendo lo que pasa con la semilla, porque la tapamos con la tierra, le echamos el agua y lo que sea, no significa que no esté pasando nada debajo, ¿sí o no? Es un proceso que va a llevar su tiempo, que la semilla tiene que germinar y luego va a empezar a florecer la planta y después ya el fruto que tenga que dar. Pero es un proceso, y aunque al principio no se vea, no quiere decir que no esté pasando nada. Entonces surge aquí una pregunta: ¿por qué debemos aprender a esperar en Dios? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no es otra manera más sencilla? ¿Por qué Dios no me lo da al momento? La Biblia nos enseña que Dios es soberano, ¿cuántos saben eso? Y que sus tiempos, como dice Eclesiastés 3:11, son perfectos. ¿Sabe qué quiere decir que es perfecto? Que no hay una equivocación ahí. Todo debe ser de esa manera. Él mira todo, Él tiene toda la imagen completa, mientras nosotros solo podemos ver una parte, hermanos. La espera, más que una pausa, es parte de nuestro proceso de formación y de madurez espiritual. ¿Se acuerdan lo que cantamos a veces aquí? Lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 31, que los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Pues porque todavía se vienen más cosas, hermanos. Esto es algo de todos los días. Pero tenemos que aprender a esperar con esa paciencia, con esa confianza, con esa esperanza, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. En este proceso de esperar, Dios transforma nuestra vida y fortalece también nuestra fe. Sí, es importante, no me quiero adelantar porque vamos a leer los versículos más adelante, pero la importancia de por qué debemos aprender a esperar. Por ejemplo, si estamos esperando recibir una promoción en el trabajo, al principio puede ser un poquito frustrante, ¿no? Porque más responsabilidad, un ascenso, más cosas, ¿no? Pero durante ese tiempo, Dios nos puede preparar y nos prepara para la responsabilidad que vendrá en una nueva posición. ¿Qué significa eso?
que si Dios a lo mejor se nos hace que está tardando en dar una respuesta, es porque todavía quiere seguir formando algo en nosotros. Porque todavía tiene que afinar, porque todavía tiene que pulir algo que debe ser pulido para lo que viene más adelante. Si no, entonces vamos a agarrar el blanco. Dios se sabe tomar su tiempo para formarnos. El problema es que nosotros queremos adelantarnos al proceso de Dios. Y andamos, ¿verdad?, de arrebatados, ¿no?, como la canción, haciendo cosas que no debemos, tomando decisiones en emoción, en la carne, sin haber esperado a la respuesta de Dios. ¿Cuántos hemos conseguido cosas por nuestra propia fuerza, por nuestras habilidades, por nuestra, luego a veces presumimos por nuestra experiencia, cosas que en ese momento Dios no nos tenía que dar o no nos iba a dar? ¿Qué ha pasado cuando nos queremos adelantar a los procesos? ¿Qué pasa cuando nos queremos brincar el proceso de Dios? Pues vienen cosas horribles. Viene estancamiento, pecamos, dejamos de avanzar, dejamos de crecer, nuestro corazón se amarga. Muchas cosas suceden, dependiendo del caso. Una de las razones por la que muchos cristianos no pueden seguir avanzando o no han podido avanzar en su crecimiento, no han podido seguir siendo formados, es porque se estancan, y se estancan o nos estancamos porque nos brincamos el proceso, nos queremos brincar el proceso. Tenemos que aprender a vivir en los procesos de Dios. ¿Se acuerdan lo que aprendíamos en la oración del desierto? Ahí en el desierto, ahí que Dios nos forme. Esperar en Dios entonces nos enseña que no todo se trata de la inmediatez, o sea, que no todo es así, no es así de inmediato. No se trata de la inmediatez de nuestras necesidades o de nuestros deseos. Dios está trabajando en nosotros mientras esperamos. Por eso podemos confiar y debemos confiar que aunque no veamos los resultados en el momento, hay un propósito más grande en juego, hermanos. Porque no se trata de obtener lo que a veces queremos, porque a veces hay cosas que queremos que Dios no quiere y que Dios no nos va a dar. Tenemos que aceptar eso también. En lugar de frustrarnos por la espera, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere que aprenda en este proceso? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Señor, ¿qué quieres formar en mí aquí? Dependiendo de lo que estemos viviendo, puede ser que a lo mejor no sabemos, lo decimos muchas veces, ¿verdad? No sabemos cómo dirigirnos, cómo comunicarnos, tenemos ciertas maneras, malos hábitos, y Dios tiene que tratar eso también. Para no herir el corazón de nuestra familia. Muchas veces los más heridos son los de casa por nosotros mismos, no por lo que otros digan, sino por cómo nosotros nos tratamos. A veces con aspereza, a veces con amargura, ¿no? ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando el jueves en la clase? Cuando hablábamos de la imagen de Dios en el hombre, en el varón. ¿Cómo nos reciben en casa, varones? ¿Cómo nos reciben en casa nuestras esposas? ¿Se esconden, salen corriendo o sí nos abren la puerta? ¿Sí? ¿Sí les da gusto cuando llega a su casa su esposa o qué pasa? No, pásale todavía a tu papá para que no nos hable, está el dormido, y ahí está, ¿no? ¿Cómo lo reciben en casa? Algo no estamos haciendo bien, varones. Digo, el que tenga oídos para ver cómo dice, que oiga, ¿no? Algo no estamos haciendo bien. Cuando queremos hablar con alguien, no, tú no te me acerques, así, bien, así, digo, entendemos que hay cosas que no vamos a participar de las tinieblas, tampoco nos vamos a hacer metaleros para alcanzar a los metaleros, no, hermano, no es el caso. Pero mucha de la respuesta de los demás hacia nosotros es lo que nosotros sembramos en ellos. Y tenemos que cuidar eso, hermanos. Entonces, si hay cosas que Dios quiere trabajar y va a trabajar, tenemos que entender que va a ser un proceso y va a depender mucho también de nuestra disposición para ser enseñados
la duración del proceso. Yo no le puedo dar aquí una fórmula. No, hermano, Dios en 3 días le quita la amargura. Yo no sé qué tan humilde, qué tan enseñables seamos, hermano. En este caso, alguien aquí, a lo mejor uno es más cerca que otro, y al que Dios lo sana en 3 días, a otro lo sana en 10 años porque no se quiere dejar trabajar. ¿Cuánto duró el pueblo de Israel dándole vueltas al desierto? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto duraron? 40 años. Imaginen, un camino de 11 días. Ellos duraron 40 años, 40 veces aproximadamente en tiempo. ¿Usted se quiere dar dando vueltas en el desierto ahí? No, ¿verdad? Toda una generación pereció en el desierto. 40 años, hermanos. Y no llegaron. Fíjense, es lo más triste. Y no llegaron. Bueno, que no nos pase a nosotros, dejémonos trabajar y tratar por Dios. Sigue diciendo el versículo, se inclinó a mí. Miren, esta palabra de se inclinó, proviene del hebreo natá, que significa inclinarse, estirarse y también significa tender. Aquí describe una imagen poderosa de un Dios que no solo escucha, sino que se inclina, se acerca activamente para escuchar. Este lenguaje transmite una idea de que Dios está completamente involucrado y atento a nuestras necesidades. Dios conoce mis necesidades y sus necesidades. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Pues ya no le ande pidiendo al vecino prestado, hermano, al compadre. Hay que saber administrarnos, ¿no? Esto nos recuerda que Dios no es distante ni tampoco es indiferente a nuestro sufrimiento. Dios, incluso en momentos en los que nos sentimos ignorados o desesperados, Él está cerca, inclinado y escucha nuestro clamor. Pero no nos debe ganar la emoción, la desesperación, la frustración. Porque cuando la palabra de Dios no gobierna nuestra vida, nuestro corazón, algo más lo hace. Y ese algo también va a gobernar nuestras respuestas, nuestras reacciones. En nuestras vidas podemos entender esto de esta manera, al saber que Dios verdaderamente escucha nuestras oraciones, porque Él es cercano. Esto nos debería traer consuelo, paz y una motivación para buscarlo continuamente con la seguridad de que Él está atento a nuestras necesidades y que Él hará lo que debe hacer en el momento que deba hacerlo, al tiempo que Dios. Pero eso es algo que Dios quiere aprender a formar en nosotros, pero nosotros a veces no sabemos esperar. Lo que tenga que tomar, hermano, cuando Dios lo conceda, cuando Dios lo mande, primeramente vamos a estar preparados y después lo podemos recibir. Miren, dice, se inclinó a mí. Miren, lo vuelvo a leer. Esto quiere decir entonces que Dios se inclina de esta manera. Por ejemplo, pensemos en un padre que escucha a su hijo pequeño llorar en otra habitación. El padre, aquí los que tienen hijos, papás, se va a acercar, deja lo que está haciendo y se inclina al niño y le presta toda su atención y lo conforta. La inclinación del padre muestra su amor y su disposición para cuidar sin importar lo que esté pasando, porque Dios así es. ¿Se acuerdan cuando Dios no solapa el pecado, porque no vayan aquí a cambiar pero se acuerdan cuando Caín terminó con la vida de su hermano? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó? Dios se acercó a Caín. Dios no lo dejó ahí a la deriva en cuanto se equivocó. No, Dios se acercó para darle una lección. Pero Caín ya tenía un corazón rebelde, gobernado por el pecado. Y en vez de aceptar la corrección de Dios, el acto de amor de Dios de acercarse a Él,
se centró en su situación y fue egoísta, ¿no? Ahora me van a matar, vas a permitir que me maten todavía, ¿no? Se lamentó ahí, todavía que se había equivocado. Pero bueno, a veces así estamos. En situaciones de angustia, como cuando estamos abrumados por nuestros problemas o por algunos problemas que suceden en nuestra vida, el simple acto de saber que Dios se inclina cuando oramos nos trae ese consuelo, hermanos. Un ejemplo puede ser de esta manera: cuando tenemos un día lleno de estrés. ¿Cuántos se estresan en el trabajo? ¿Sí? Nadie, nomás yo. Bueno, es para mí, ¿no? Cuando nos estamos en el trabajo, miren, a veces hay que darnos un tiempo, detenernos para orar. Y en ese momento Dios nos escucha y nos da la paz. Antes de iniciar a abrir ese lugar de trabajo, Señor, encomiendo mi día de trabajo en tus manos. Mis patrón y mis compañeros son bien molestos, pero dame la paciencia, ¿no? La templanza, para no hablarles con aspereza o no caer en su juego, etcétera, ¿no? Que el estrés de mi trabajo no gobierne cómo trato si me llaman de mi casa, que a veces nos hablan y estamos, no, espérate, pero no, Señor, dame la fortaleza para glorificarte en mi día laboral. Este acto de inclinarse también refleja la cercanía de Dios. Miren, hermanos, yo les quiero decir algo, yo siempre lo decimos, ¿verdad? Pero lo voy a decir de esta manera. No estás solo, no estás sola. Él está activo en nuestra vida, pero, ¿verdad? Es como que se nos olvida. Luego dice, oyó mi clamor. En la palabra clamor, aquí viene del hebreo shabá, que se traduce como un grito de ayuda o un grito de angustia. No es una oración silenciosa, fíjense, luego pareciera interpretarse así, sino un llamado urgente que suplica desde lo profundo del corazón. ¿Alguna vez hemos orado así, con un clamor, como un grito de ayuda o de angustia, por una ayuda urgente? Bueno, el clamor, Dios lo escucha. Este clamor, y lo cantamos, ¿verdad? Escuchan, mi clamor, ¿se acuerdan? Este clamor representa esos momentos. Una de las cosas que podemos aprender de esta palabra es que ese clamor representa esos momentos de desesperación en el que sentimos que nuestras fuerzas se agotan. ¿Cuántos han sentido que se le acaba la fuerza? Ya no puede un día más, ya no puedo un segundo más, Señor, ya no puedo. A veces pasa eso, ¿no? Es que no somos de piedra, ¿sí o no? No somos de hierro. Quisiéramos ser de oro, ¿va? Pero no, somos personas de carne y hueso también. Y las situaciones a nuestro alrededor también nos pueden afectar. La diferencia de antes es que ahora Dios escucha nuestro clamor. Podemos estar seguros de que Dios escucha. Antes íbamos a que nos leyeran las cartas, no sé a dónde iba, hermano, pero ahora podemos con toda confianza ir con nuestro Padre. Nos enseña que Dios nos escucha. Entendemos que a veces el momento, ¿verdad?, del dolor puede ser muy fuerte, pero, hermanos, no dejemos de recurrir a Dios. Él acoge incluso esos gritos más desesperados. Él los ha escuchado, Él los escucha. En situaciones difíciles debemos recordar que Dios no solo escucha nuestras palabras, que a veces decimos con mucha tranquilidad, ¿verdad? Cuidadosamente y no estructuradas, ¿no? Que no digo que no hay que orar, ¿verdad?, con un lenguaje respetuoso, y siempre debemos hacerlo así. Lo que yo estoy diciendo es que Dios también escucha nuestras lágrimas. A veces no hay palabras, ¿sí o no? A veces solo estamos ahí y solamente hay lágrimas, dependiendo de la situación. Bueno, eso Dios también lo ha visto. Nunca dudemos en acudir a Dios en oración, lo que sea que estemos pasando. Claro que Dios no nos va
a solapar, como decimos, ¿verdad? No nos va a cumplir ningún capricho. Dios suple necesidades, pero es un proceso en el que vamos a aprender a tener esa comunión con Él, y debemos ir a Él siempre, en oración, con honestidad, hermanos, expresando verdaderamente eso que a veces sentimos, pero con honestidad. Algo que Dios, en lo que Dios agrada, es que seamos honestos delante de Él en la oración, porque no le podemos mentir. ¿Qué le vamos a inventar a Dios o qué le podemos encubrir a Dios que Él no sepa? ¿Verdad? No hay nada, hay que decirle, Señor, no entiendo, pero yo confío en ti. No me gusta el proceso, no me gusta, ya llevo mucho tiempo. Estoy casi que renuncio, pero aquí estoy ante tu presencia, porque tú sigues siendo el mismo. Tú sigues sosteniendo el universo, como desde el primer día, y tú puedes sostener mi vida. Y hermanos, díganle la verdad a Dios. No queramos ahí, Señor, pero mira, la verdad. Claro que si estamos equivocados, Dios se va a encargar de enseñarnos, Y si es un momento muy difícil, muy doloroso, Dios se va a encargar de consolarnos. Por ejemplo, podemos pensar en alguien que está perdido en un bosque, entendiendo esta palabra de oyó mi clamor, que grita pidiendo ayuda, esperando que alguien lo escuche. Imagínense perdido en el bosque, ¿no? Y que grita, ¿no? ¡Ayuda! Ese clamor no es tímido, sino es más bien desesperado. Eventualmente, un rescatista puede escuchar ese grito y va a ir en ayuda de aquel que esté perdido. Este grito viene de una necesidad, pero también de una confianza en que alguien puede responder. En este caso, nuestra confianza debe estar en que Dios puede responder y lo va a hacer conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios quiere que aprendamos en ese momento. Eso también tenemos que equilibrarlo. Ese clamor también se aplica en esos momentos en los que sentimos que no hay salida, ¿no? Que la desesperación está todo lo que da ahí. Cuando, por ejemplo, alguien está pasando una crisis emocional, como una pérdida de un ser querido o un problema financiero muy grave, ahí también podemos hablar con Dios con un corazón sincero. En lugar, hermanos, de intentar resolver todo por nuestra cuenta, porque ese es el error que a veces cometemos, que lo queremos hacer todos nosotros. Bueno, Dios no me escuchó, pues yo lo voy a hacer. No, para nada. En lugar de resolverlo todo por nuestra cuenta o querer hacerlo todo nosotros, tenemos que darnos cuenta que necesitamos aprender tenemos que aprender a ir a Dios. Alguien que clama a Dios es alguien que se da cuenta que necesita la intervención de Dios. No lo va a hacer con sus fuerzas, no lo va a hacer con sus recursos ni con su experiencia. Como decía el rey David, ¿se acuerdan? Que le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, con todo su arsenal, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En esa plena confianza. Lo que derribó las murallas de Jericó no fueron el hecho de darle 7 vueltas, el ritual de las 7 vueltas, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? No es que haya sido así. Fue la fe. No fue la teología profunda y elevada la que derribó aquel gigante. Fue la confianza en Dios. Saber que Dios escucha incluso esos gritos de desesperación o esos gritos totalmente desesperados nos debe dar la confianza de orar con franqueza y sin reservas delante de Él, incluso en medio de dolor o incluso en medio de la confusión, porque pues a veces nos confundimos, ¿sí o no? Pues porque nos desesperamos y luego ya nos confundimos porque nos acostumbraron a que se hacía todo lo que queríamos, ¿no? Nos daban todo. Pero en Cristo no es así.
Ahora es como Dios quiere. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. Bueno, ¿cómo puedo confiar, hermano, en que Dios se inclinará y escuchará mi clamor? Porque la naturaleza de Dios es cercana y es compasiva. Voy a leer un fragmento del Salmo 34, versículo 18. Yo lo leo, dice así, Salmos 34, 18. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón. Él no está lejos. Este versículo de la imagen, en este versículo, la imagen de Dios inclinándose no solo es algo simbólico, sino que también es una realidad que expresa su amor y cercanía hacia aquellos que lo buscan. ¿Cuántos buscamos a Dios? ¿Sí? Jesús mismo es el mayor ejemplo de un Dios que se inclinó a la humanidad para acercarse. Fíjense, así de cercano es nuestro Padre. Lo debemos confiar. Saber que Dios se inclina y escucha significa entonces que no estamos solos en nuestras luchas. Podemos confiar en que, aunque no siempre lo veamos, Dios está actuando. Y la Biblia enseña muchos ejemplos de esto, de cómo Dios respondió el clamor de personas como Moisés, ¿se acuerdan? De David, ¿se acuerdan de Ana? ¿Se acuerdan de la mamá de Samuel? Que clamó a Dios por un hijo y Dios se lo dio. Bueno, Dios nos escucha. Si lo hizo con ellos, también lo hará con nosotros. Pero la confianza, hermanos, se construye todos los días recordando a través de la meditación de su palabra cómo Dios ha sido fiel en el pasado, tanto en la vida de estos hombres y mujeres como también en nuestra vida. ¿Acaso Dios no ha sido fiel antes en su vida? En la mía sí. Eso no va a cambiar si Dios nos permite llegar al día de mañana. No dudemos. Esperar pacientemente puede verse en la espera activa de una solución en medio de la incertidumbre, como en la búsqueda de un empleo o de un proceso de sanación. Ahí en lo que esperamos esa respuesta, no perdamos el tiempo queriendo hacerlo todo. Estemos atentos a todo lo que Dios quiere enseñarnos a nuestro alrededor. Es lo que Dios quiere formar. Dios, inclinándose hacia nosotros, se refleja en situaciones cotidianas donde sentimos que necesitamos ese consuelo de inmediato. Como cuando en medio de un día abrumador hacemos una pausa para orar y sentir su cercanía. A veces, hermanos, estamos tan estresados, como lo decíamos hace un momento, que se nos salen a veces maneras de hablar que no deberían. Antes de empezar nuestro día o una actividad, encomendémonos siempre a Dios. Ay, hermano, ¿usted está para la tienda y quiere orar? Pues sí, porque dependemos de Dios. Cuando creíamos que teníamos el rumbo de nuestra vida, ¿cómo nos fue? Cuando creíamos que nosotros teníamos que ser los arquitectos de nuestro propio destino, dice la cultura del mundo, ¿cómo nos fue? ¿Qué pudimos conseguir? ¿Qué pudimos lograr que haya valido la pena? ¿Qué diferencia cuando le entregamos a Dios las riendas de nuestra vida? Que Él diseñe el plano, ¿verdad? Que Él sea el arquitecto de nuestra vida, que Él lo haga. Ya lo hicimos nosotros y nos equivocamos, herimos a gente, nos herimos a nosotros mismos. Ahora que Dios lo haga. Si de alguien yo puedo desconfiar, en primer lugar es de mí mismo. Ya sé cómo soy. Y a veces hasta yo me sorprendo. Pero yo sé que Dios no se equivoca. El clamor entonces y la confianza se ven en esos momentos de crisis personal, o también en esos momentos difíciles que atravesamos, cuando simplemente dejamos caer nuestras cargas ante Dios con la esperanza de que Él nos dará una respuesta acorde a nuestra necesidad. Esperar a Dios no es en vano, hermanos. ¿Usted lo cree? No es en vano. No es lo más fácil, no le voy a mentir.
pero es lo más seguro. A través de la espera, Dios nos prepara también para sus respuestas. Es ahí en donde Dios nos prepara. Que son siempre, esas respuestas son siempre mejores que las nuestras. Señor, quiero un trabajo donde gane más. No, porque te lo gastas todo. Te voy a dejar en ese trabajo hasta que te aprendas a administrar. Oh, pero hasta que aprendas a administrar tu dinero, ahí te vas a quedar. Bueno, pues yo me consigo uno. Ándale pues. Vete a un trabajo que te quite el tiempo de la iglesia, el tiempo con tu familia, el tiempo de la oración y de la palabra. Ándale pues, niño. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando nos ponemos los moños? ¿Cómo decimos? ¿Qué ha pasado pues? Yo creo que ya es tiempo de dejar ser esos niños, empezar a convertirnos en esos adultos espirituales para hacer las cosas como Dios manda, en el tiempo, la forma y la actitud que Dios requiere, y aprender a decirle a Dios sí y amén. No decirle, espérame, pero no, ya quitemos el pero cuando Dios nos hable, quitemos el pero y dejémonos formar y guiar. La espera nos enseña a depender más de Él que de nuestras propias habilidades o de nuestros planes. Esa es la lección para nosotros. Alguien que al día de hoy, ¿verdad? No sé cuánto tiempo, por la gracia, ¿verdad?, del Señor, cada uno lleve conociendo a Dios en este caminar, de sendero, pero si al día de hoy usted todavía confía más en lo que usted puede hacer, en lo que yo puedo hacer, es necedad. Un necio es alguien que no tiene sesos, o sea, que no tiene cerebro. Interprétenlo como debe ser eso, ¿no? Alguien que no razona, que no toma decisiones bien. No, la espera nos enseña a depender más de Él. Confiar en Dios, en que Dios escucha, se basa, esta confianza crece a medida que vamos conociendo su carácter. Dios es fiel, cercano y compasivo, aunque a veces no vemos las respuestas inmediatas, podemos estar seguros de que Él actúa y escucha en su tiempo perfecto. A lo mejor usted está acostumbrado, o estábamos acostumbrados, o decir de esta manera, a lo mejor yo estaba acostumbrado a que todo se hiciera cuando yo dijera, ¿no? Porque soy cachanilla, ¿no? Pero a Dios no le podemos tronar los dedos, hermanos. No. Esto tiene que ser claro para nosotros. Vamos a leer los últimos 2 versículos para ver, con eso vamos a terminar, para ver cómo esto se complementa. 15. En el versículo 2 del Salmo 40 dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Vamos a aplicar sobre la base de la espera estos 2 aspectos de manera muy rápida, muy concisa, porque tenemos que aprender a esperar pacientemente, ¿ok? Activamente, con esperanza, con certeza de que Dios hará las cosas perfectamente, acorde a su carácter, a su naturaleza, no conforme a nuestros deseos engañosos, ¿ok? Sobre esa base viene lo siguiente: la obra de Dios en la espera. Lo voy a volver a leer. Y me hizo sacar, versículo 2 del Salmo 40, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Miren, esta frase en hebreo, no la voy a leer porque, pues, ¿verdad?, pero viene de 2 palabras. La primera es bor, que significa pozo. Es un lugar profundo, ¿sí? Una fosa. La otra palabra es shaon, que significa tumulto, ruido o destrucción, indicando una situación caótica, sin salida o incluso peligrosa. Aquí, el pozo simboliza una situación de profunda angustia,
tanto emocional, puede ser, o espiritual, y un lugar de desesperanza. Hermanos, todos enfrentamos momentos en la vida que sentimos que estamos en un pozo de desesperación. Puede ser una situación de depresión, una crisis financiera, porque el Señor se gasta todo el dinero de la semana en todo menos en lo que se debe, ¿verdad? Pero bueno, ya andamos, se nos acaba el dinero a media semana. Señor, pero ¿por qué no me rinde el dinero? Ya deja de comprarte la coca que te compras, ya deja de esto, de aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Todo por falta de orden. ¿Sabe qué es lo que hay en lugar del orden? Caos. Sí, ay, hermano, ya mejor predique de otra cosa, hermano. Ya que ahí se los jueves nada más en las clases. No, hermano, pues yo aquí no hago las reglas. ¿Verdad? Sí, hermanos, puede ser a veces en eso una crisis financiera, la pérdida de un ser querido, como ya dijimos, o un problema familiar que parece no tener solución. Pero el salmista experimenta algo similar, o expresa que ha experimentado algo similar, pero Dios lo rescató de ese lugar oscuro. Si alguna vez hemos sentido o nos hemos sentido atrapados en una situación emocionalmente desgastante, hay que recordar que Dios tiene el poder de sacarnos de ese pozo, por muy profundo que parezca. Dios lo hace, Dios lo puede hacer. Pero Dios no va a rescatar, Dios no va a sanar al enfermo que prefiere alimentar la enfermedad a aceptar, a renunciar lo que lo enferma. ¿Sí me explico con eso? Lo que decía el padre de la medicina, Hipócrates: ¿quieres que te sane? Sí, todos decían que si no. ¿Estás dispuesto a dejar lo que te enferma? Ay, pues vengo otro día, pues a ver si llega, porque pues quién sabe, ¿no? Hoy estamos y mañana, quién sabe. De lodo cenagoso. Esta expresión, lodo cenagoso, también se traduce como fango. Significa lodo, significa barro, lodo. La palabra que se traduce por lodo cenagoso significa barro, lodo. Bueno, son dos palabras. Es la palabra lit y la palabra Jeyabén, ¿verdad? La palabra lit significa barro o lodo, y yabén significa o denota algo viscoso o resbaloso. Fíjense, como el cieno o el fango en el que te hundes mientras intentas salir. Esta imagen nos refuerza la idea de cuando estamos atrapados en una situación donde no solo no puedes moverte, sino que mientras más intentas salir, más te hundes. Eso es lo que trata de proyectar esta palabra. A veces nuestros problemas se sienten como ese lodo cenagoso, ¿sí o no? Donde sin importar cuántas veces tratemos de mejorar nuestra situación, parece que no mejoramos, parece que solo empeoramos. Esto se puede ver en esas situaciones donde estamos pecando persistentemente, hermanos. Un pecado persistente. Nuestras malas decisiones que traen consecuencias, hermanos. O relaciones tóxicas de las que no podemos salir fácilmente. Porque tampoco no hacemos nada. Porque si los varones, ¿verdad? No vuelvo de las semanas, porque luego ya no quieren que venga a dirigir los viernes. ¿Verdad? Señor, cambia a mi esposa, mira, es así, y así, y así, y no sé qué. Y si no la cambias, pues yo la voy a cambiar por otra, ¿no? Y luego dicen, pero, ¿y tú, varón, qué estás haciendo? ¿Tú qué estás trabajando? Ya te he dicho que no seas grosero, que la respetes, que la trates como vaso más frágil, que la ames como yo amo a la iglesia. ¿Qué de eso estás haciendo? Ay, pues, es que no se deja amar. Bueno, pero pues, tú tampoco eres una, ¿verdad? Pera en dulce. Varones, somos los primeros delante de Dios, que debemos ser ejemplo de la imagen de Cristo en el hogar. No todo lo tiene que hacer la mujer. ¿O sí? Para decir al pastor, déjame predicar el de matrimonio, pues ya traigo hoy. La promesa aquí, hermanos, aquí bien hermoso, es que Dios no solo nos saca del pozo, sino que también de ese fango que nos atrapa, dándonos la libertad que no podríamos alcanzar con nuestras propias fuerzas.
Si siente que no avanza, que todo está empeorando, examine su corazón, examinemos nuestro corazón. Algo estamos haciendo que, lejos de ayudarnos, está impidiendo el avance de la obra de Dios en nosotros, en nuestra familia, incluso también en la iglesia. Examinemos nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros hábitos. Puso mis pies sobre la peña, dice, miren, esta palabra, la palabra que se traduce por peña, es la palabra tzur, también se traduce por roca. Y la Biblia nos enseña que la roca simboliza seguridad, simboliza estabilidad y protección. ¿Se acuerdan en Deuteronomio, en el 32, versículo 4, donde dice que Dios es la roca? Bueno, Dios no solo nos saca del pozo, nos coloca en un terreno firme y estable. Eso es lo que Dios hace. Nosotros no podemos hacer eso. Por eso todo lo que conseguimos, hermanos, con nuestras fuerzas, tarde que temprano acaban convirtiéndose en ruinas. Sí, dura más el castillo de arena en la playa que lo que a veces hacemos nosotros, hermanos, de verdad. Aprendamos a dejarnos tratar por Dios, para cuando nos ponga donde Él quiera que estemos, ahí vamos a estar estables. No todos ahí de doble ánimo, ¿no? Eso significa que una vez que Dios nos rescata de una situación de desesperación, Él no nos deja en un lugar de inseguridad. Fíjense, hermanos, por eso tenemos que confiar y creerle a Dios. Nos establece en algo sólido, en algo firme. Mire, en nuestra vida, esto lo hemos experimentado. Puede ser que Dios nos restaure emocionalmente, pero también esta restauración viene acompañada de una estabilidad. Y esta estabilidad se mira en varios aspectos. Hablando emocionalmente, esto nos puede ayudar, o sea, nuestro comportamiento y en todas las áreas, esto nos puede ayudar a reconstruir relaciones sobre una base sólida, ¿no? La cultura del mundo enseña que el que manda, o el único que puede mandar en el hogar es el hombre. Y da otra vez, hermano, pero pues yo no soy, hermano. Pero la Biblia nos dice que somos un equipo, ¿sí o no? No, claro, nuestra responsabilidad es más grande de Dios, delante de Dios, pero no hay que humillar a nuestra familia, ni a nuestros hijos, varones, a las esposas, hay que tratarlos bien. Esto significa que una vez que Dios nos rescata, nos pone en ese lugar estable. Antes no podíamos tener una conversación con nuestra familia, con nuestros primos, sin salir mal. Ahora ya no es así, o ya no debe ser así. O todavía le hablan y se pelean. ¿Verdad que ya no? ¿O sí? Al rato le voy a hablar, hermano, a ver si es cierto. ¿Qué quiere, hermano? No, antes sí, para todos nos enojábamos. No nos podían hablar. Pero ya no debe ser así. Un ejemplo también de esto es cuando Dios libera a alguien como de una adicción, ¿se acuerdan? De una depresión profunda. Y sentir que Dios no solo nos ha sacado de ese lugar oscuro, sino que ahora Dios nos da una nueva estabilidad, una verdadera estabilidad, ya no solo emocional, sino espiritualmente, que esa estabilidad nos mantiene ahí, no nos hace retroceder. Pero esto viene derivado de la confianza en Dios. Dice, endereza mis pasos. Esta palabra significa establecer, enderezar o hacer firme. La idea aquí es que Dios no solo rescata y establece a la persona en un lugar seguro, sino que también, hermanos, da la dirección y propósito. Ya no caminamos sin un rumbo o en confusión. Dios endereza nuestros pasos dándonos claridad. Un cristiano que vive confundido es una contradicción, que siempre está confundido, o sea, que siempre, las 24/7. Hermano, pero ¿cómo estás? No sé, ya no sé qué Dios quiere de mí, ya no sé, están todos ahí. Bueno, hermano, pero ya oraste, es que ya no sé si tengo que orar. Eso habla de instabilidad, confusión. Cuando Dios nos
nos empieza a formar, empieza a darnos esa dirección y propósito de saber qué es lo que debemos hacer, a dónde debemos apuntar, que entendemos por qué debemos estar aquí, para qué estamos aquí. Antes no sabíamos, antes creíamos que éramos parientes del mono, ¿no? Que sí parecemos algunas personas en el espejo. Pero no, somos creación de Dios, ahora por su gracia somos hijos de Dios, creados para adorarle. Ese es el lugar al que pertenecemos. No allá con el compadre o los punks, no sé, no, en la presencia de Dios. Sabiendo hacia dónde tenemos que caminar, porque Dios nos da esa dirección y nos da esa claridad. Miren, esto lo podemos explicar de esta manera. Después de una situación de caos o de desesperación, puede ser difícil a veces saber cómo seguir adelante. Sin embargo, la promesa de este versículo es que Dios no solo nos rescata, sino que también guía nuestros pasos hacia el futuro. Como vive el mundo, no sabe el día de mañana, nadie lo sabe, pero ahí en todos estos, si está en la guerra, otra pandemia, que va a ser de un día. Y ahí andan todos, ¿verdad? Asustados. Digo, no significa que no vamos a ser responsables, pero nuestro corazón descansa que Dios tiene el control, tiene la última palabra. Venga lo que venga, hermano. Dios tiene el control. Pablo decía, ¿se acuerdan? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, cualquiera que sea el resultado. Si me quedo aquí puedo seguir sirviendo a Dios, y si me voy a estar en su presencia, cualquiera que sea el resultado. Es una ganancia, porque en Cristo todo lo puedo me fortalece. Que le cortaron la luz, gloria a Dios, hermano, hay que aprender a pagar y ya no gastar dinero en cosas que no debe, ¿verdad? Porque no todo es. Ahí andan los memes, ¿no? De que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Ni oran los que publican eso, ni van a la iglesia. ¿Cuál guerrero? ¿No? El guerreado, porque no la sabe hacer. Pero ¿cuáles guerreros si no hablan con Dios? Nos metemos en problemas por falta de madurez, por falta de sabiduría, por falta de guía de Dios. Pero no porque seamos los mejores guerreros, hermano. No se vayan ese, ¿verdad? Vámonos ya hacia el final. Miren, Dios nos rescata, nos da estabilidad y nos da dirección. ¿Por qué podemos confiar en que Dios nos sacará del pozo de la desesperación? Porque Él ha demostrado a lo largo de toda la Biblia que Él es un Dios de rescate. Dios siempre nos ayuda y no tiene problemas en ayudarnos. Con eso termino, versículo 3. La respuesta de la adoración que sabe esperar. Fíjense esto, hermano, qué hermoso. Versículo 3 del Salmo 40. Y puso en mi boca cántico nuevo, dice, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabe que no vamos a poder alabar a Dios si primero no aprendemos a adorarle? ¿Sabía eso? Primero viene a adorar, aprender a adorar para después saber cómo alabar a Dios. Ya hemos explicado qué significan esos términos. Si quieres saber, le invito a que vuelva a leer, a ver las enseñanzas de la primera hasta, si ya son 20, ¿eh? Pero primero es aprender a adorar a Dios en el desierto, en la espera, allí en la prueba, para después poder saber cómo alabarlo. Puso un cántico nuevo en mi boca. Miren, la palabra nuevo también significa renovado. Un cántico nuevo es una expresión de alabanza que surge de la experiencia fresca de la gracia y del poder de Dios. No es solamente la repetición de letras, ¿no? Sino de una canción que refleja este nuevo entendimiento o vivencia del carácter de Dios. ¿Cuántos hemos conocido más profundamente el carácter de Dios? Ahí en la prueba y en la aflicción, de su fidelidad, de su gracia.
Ese es el cántico nuevo, hermanos. Después de superar una situación de crisis o de recibir, ¿verdad?, cosas, o de recibir a veces alguna bendición, podemos sentir ese impulso renovado para alabar a Dios con una gratitud profunda. Quizás experimentas paz en una situación que antes te causaba ansiedad. Ahí es donde podemos ver que Dios ya ha obrado en el corazón. Cuando podemos experimentar esa paz en aquello que antes nos hacía o nos causaba ansiedad. Y podemos ver cómo Dios provee en momentos de necesidad. Este cántico nuevo es alabanza a nuestro Dios. Lo que subraya aquí lo que subraya que la fuente de la gratitud y el asombro es reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace. Esta frase nos enseña que nuestra alabanza debe ser también pública y no solo privada. En cualquier situación, hermanos. Conclusión y aplicación. Hermanos, esperar pacientemente es esperar activamente, creyendo y confianza en el carácter de Dios, que nos va a sacar de ese lodo cenagoso. Pero si solamente queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, nos vamos a hundir más. Nos vamos a desesperar más y vamos a terminar errando el blanco. Aprendamos a esperar con paciencia, sabiendo que Él escucha y responde, que Él es el Dios que nos rescata. Él no nos deja en el pozo de la desesperación, pues no nos va a dejar, pero tiene que formarnos. Nos saca y nos da estabilidad y endereza nuestros pasos. Y después viene esa alabanza. Nuestra respuesta a la intervención de Dios debe ser la alabanza y el testimonio público para que otros vean a Dios en nosotros. Quizás hoy te encuentras en alguna parte de este proceso del esperar pacientemente, ¿verdad? Del versículo 2, del lodo cenagoso y luego del cántico nuevo. Tal vez estás en la fase de espera, clamando a Dios en medio de una prueba. O quizás estás en el pozo de la desesperación y no ves la salida. Yo solo quiero que sepas esto. Dios escucha, Dios actúa y Dios transforma. Amén. Y ahora nos ponemos de pie para orar. Oremos pidiendo que Dios nos dé. ¿Por qué no me cierra sus ojos ahí donde está? Vamos a orar. No sé qué es lo que Dios quiere formar en este momento. Específicamente, ¿en qué parte del proceso se encuentra? Hermano, no veo la salida. Yo estaba así de ya renunciar a la fe. No lo sé, hermano, qué situación está. Pero vamos a orar para que Dios nos dé paciencia para esperar, fortaleza para confiar en el rescate y valentía para compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para que otros puedan ver el gran poder de Dios en nosotros, a través de nosotros. Que nuestra vida, hermanos, sea un cántico nuevo que inspire a otros a conocer y a confiar en Dios. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel que escucha nuestro clamor. Te pedimos perdón cuando no hemos aprendido a esperar tu respuesta pacientemente. Cuando hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos y no conforme a tu voluntad, no en tu orden. Hemos cosechado muchas veces las consecuencias de hacerlo a nuestra manera y aún así a veces seguimos ahí hundiéndonos en el fango, en el lodo cenagoso. Pero hoy queremos reconocer que ya no, Señor,
Ya no queremos hacerlo así. Nunca funcionó y nunca funcionará. Padre, perdónanos por aferrarnos a los deseos de este corazón inestable a veces, en vez de aprender a buscar hacer y cumplir tu voluntad en nuestras vidas cada día. Enséñanos a esperar pacientemente, a no desesperarnos, a dejarnos formar por ti, para poder salir, Señor, de ese lodo cenagoso y que tú puedas enderezar nuestros pasos y ponernos sobre la roca, sobre la peña, sobre lo sólido, para mantenernos firmes, Señor, dándonos esa dirección y esa claridad para avanzar y para poder alabarte con gratitud, con amor, con pasión, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, Señor, para convertirnos cada día más en la iglesia que tú quieres que seamos, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ayúdanos en cada una de nuestras situaciones para glorificarte a ti, para que todos te vean a ti. En el nombre de Jesús, todos juntos decimos: